La noticia urgente esta madrugada, hay bombardeos. Muy soleada la mañana en Bogotá, 7:16 minutos. Felipe, esta mañana hay cinco peleas políticas internas. No peleas entre contradictores ideológicos. Así es. Que es lo normal en Colombia, que pelea uno de derecha con uno de izquierda. Aquí hay batallas internas esta mañana por montones. O sea, fuego amigo. Sí, de gente de la que se supone que están en la misma orilla. No necesariamente fuego amigo, por lo que estamos viendo, ¿no? Pero yo ¿Porque no son amigos o porque no es fuego? O durmiendo con el enemigo, puede ser también. ¿Cómo se entiende eso? Puede ser durmiendo con el enemigo. Ideológicamente uno pensaría que todas estas personas que están en estas peleas deberían estar en el mismo sitio, o al menos coincidir en algunos puntos básicos. Que hay un límite, Felipe, cuando hay batallas ideológicas. Usted piensa A, yo pienso B. Pero estas son batallas que tienen un altísimo ingrediente personal. Porque quiero decir, dentro de los mismos grupos ideológicos, la derecha o el centro o los gobernadores, quien sea, se están dando, Felipe, o el centro democrático, se están dando lo que se llama vulgarmente codo. Lo de esta mañana es una batalla a codo limpio en diferentes sectores ideológicos. Lo cual es preocupante, ¿no? Esa cantidad de peleas entre el centro y la derecha es preocupante, en tanto el gobierno está feliz con eso. Pues entre más se casquen ellos, el gobierno más feliz, ¿no? Pero aquí hay de todo y en todas las orillas. Pero es que el punto yo creo que coinciden todos en que esto es el antipetrismo, ya sean más de centro o más de derecha. Burundanga le dio a Bernabé le pegó a Muchilanga, la misma vaina, ¿no? Sí, Felipe, esto es un retrato. Pero no es solo codo, Néstor, es cuchillo. Lo de por ejemplo, de Vicky Dávila con Abelardo de la Espriella, ya le voy a contar. Es Vicky Dávila, que esta es una buena precisión, Felipe. Es Vicky Dávila contra Abelardo de la Espriella, porque Abelardo de la Espriella no le contesta a Vicky Dávila, ¿no? No le ha contestado absolutamente nada, y las pocas veces que lo ha hecho siempre diciendo, es mi amiga, no voy a pelear con ella, esta no es una pelea que yo voy a casar, etcétera, ¿no? Pero él no responde directamente, pero sus seguidores y las bodegas... pues claro que las bodegas, pero ¿cómo controla usted eso? Hay peleas... No pagándolas, Felipe. Así se controlan las bodegas, no pagándolas. Ay, hombre. ¿Tiene la prueba? Voy a contarles la historia ¿Eso es espontáneo? de 5 peleas que hay en este momento en la política en Colombia. Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. La verdad no se sabría decir si es a codazo limpio, a cuchillo o a mano limpia, pero lo que sí es cierto es que esta mañana hay 5 peleas políticas desatadas tanto en la oposición, en la derecha, como en el centro. Pero comencemos este barrido con 2 precandidatos que uno pensaría deberían estar en la misma orilla. Se trata de Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella. Vicky ha utilizado los últimos días sus redes sociales para atacar al candidato del movimiento Firmes por la Patria, acusándolo de relaciones con Alex Saab. Recordemos que Abelardo de la Espriella fue durante un tiempo abogado de Alex Saab, pero dice que últimamente tiene relaciones o intermediarios entre él y el testaferro de Nicolás Maduro. Además, Vicky ha señalado a Abelardo de relaciones con mafiosos y especialmente en relaciones con la dictadura de Venezuela, especialmente por el tema de Alex Saab. Abelardo no le ha querido responder, en el último mes no ha enviado ningún mensaje. Como mencionaba Felipe, los únicos mensajes que ha enviado en el mes de septiembre fue para invitarla a la unión. Esa es la primera pelea. Pasemos al Centro Democrático, donde también la pelea está abierta entre María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Londoño. Ya lo habíamos registrado el día de ayer, esa pelea por la contratación de la encuestadora que inicialmente era Atlas Intel, pero que al final se terminó bajando. Acusaciones, señalamientos y desconfianzas de parte y parte. Pero la tercera pelea, y la que hoy está viva, es la de los exgobernadores y exalcaldes. Eso que se había llamado el movimiento La Fuerza de las Regiones y que parecía el primer paso de la unidad entre distintos, entre los que son los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga
Zuluaga, Aníbal Gaviria, Héctor Olimpo Espinosa y Juan Carlos Cárdenas. Mire, en las últimas horas, quien desató la pelea fue el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien envió una carta solicitando enviando un ultimátum a los precandidatos, pidiéndoles que según el acuerdo se tiene que empezar a ejecutar la encuesta propia que debía definir al candidato de la Fuerza de las Regiones. Recordemos que estos 4 exmandatarios locales están recogiendo firmas, todos bajo la sombrilla de la Fuerza de las Regiones. La respuesta vino por parte de Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre, quien pidió también en una carta aplazar la encuesta hasta el mes de enero. Sostiene Héctor Olimpo que hay 3 hechos que llevan a esta solicitud de aplazamiento. Primero, el movimiento de la Fuerza de las Regiones no ha cogido fuerza. Se han incumplido los compromisos de realizar eventos regionales. Solo se hizo un evento en Sucre. El segundo punto, no se ha definido a qué consulta van a ir los precandidatos o el ganador de esa encuesta, si a la consulta de la derecha, si a la consulta del centro o si a la del Frente Amplio, o bueno, de esos sectores incluso de oposición al gobierno Petro, ya que descartan participar en el Frente Amplio. Y el tercer punto de discordia es que no se ha llegado a un acuerdo técnico sobre la realización de las encuestas. Incluso las críticas que se han lanzado entre Zuluaga y Héctor Olimpo es una propuesta que hizo el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para que en vez de hacer una encuesta propia se promediara el resultado de las diferentes encuestas que van a salir en el mes de noviembre y de allí se escogiera el candidato. Pero eso termina siendo una pelea, por un lado pidiendo que se haga la encuesta este mes y por supuesto Héctor Olimpo Espinosa pidiendo que se aplace. Cuarta pelea, ya la habíamos mencionado, en el Partido Conservador, Efraín Cepeda contra Carlos Felipe Córdoba, quien en las últimas horas aceptó integrar la lista de precandidatos del Partido Conservador. Está revisando la parte legal sobre qué hacer con su movimiento de firmas para poder participar en el proceso de escogencia del Partido Conservador. Y la última pelea, la del centro, que no tiene que ver con una pelea por la candidatura presidencial, sino por la cabeza de lista de esa coalición de centro, una pelea entre Sergio Fajardo, de Dignidad y Compromiso, y Juan Manuel Galán, que tuvo como protagonista, y ya lo habíamos mencionado, el exministro Alejandro Gaviria. Luego pasó al tema de Mauricio Gaona, y que hoy no hay cabeza clara de lista al Senado de esa coalición de centro. Peleas por lado y lado, Néstor. Andrés, vamos por partes. Felipe, fíjese lo paradójico. Al otro lado, en la otra orilla, en la del gobierno, como hay un jefe y como hicieron una consulta, de momento para Iván Cepeda las aguas están tranquilas. Entonces usted ve el panorama y estas peleas son... Hay unas peleillas, ¿no? Por ejemplo, pues, la de Isabel Cristina Zuleta con Gloria Flores, por ejemplo. Eso no tiene ninguna importancia, sí. Ricardo, me da pena con usted. Estamos hablando de candidatos presidenciales. Tiene razón, sí. Esas son candidaturas, esos son la tercera línea. Estas peleas, Felipe, Vicky Dávila con Abelardo de la Espriella tiene una característica, y es que Abelardo de la Espriella le contesta a Vicky Dávila sin mencionar a Vicky Dávila, en los siguientes términos, que yo creo que esta es la respuesta, pues desde siempre he escuchado que la política saca lo peor del ser humano. Soy la prueba viviente de lo contrario. En mí, se refiere a Abelardo de la Espriella, a la política, en mí la política ha sublimado lo mejor. Nunca antes había tenido tanta serenidad, sabiduría, tranquilidad, inteligencia emocional y disciplina como ahora. Es cierto, Felipe, la política a todos les saca lo peor. Así es. Por alguna razón, Felipe. O yo creo saber por qué. Porque la pelea es alrededor de egos y de vanidades, que todo eso conduce a sacar la mezquindad que todos llevamos adentro. Y en la pelea de egos y de vanidades, pues se sale lo peor. Y lo primero que pasa es que todos creen que les está saliendo lo mejor, como dice claro. Vicky. O sea, todos escribirían la misma carta de Vicky. Esto saca lo peor de ustedes, de mí ha sacado lo mejor. De Abelardo, perdón. Esto que acabo de leer es de Abelardo de la Espriella. Y de mí ha sacado lo mejor, de ustedes saca lo peor. Pero no, de todos saca lo peor, porque la principal motivación de todos para estar metidos ahí se llama la vanidad. Y ese, pues obviamente es un
no sé, sentimiento se llamará, o percepción. Es o un lo que pecado, fuera. es un pecado, pero- no sé si venía lo mortal, pero... Sí, yo se no lo sé si es un pone en sentimiento términos o un pecado, morales. pero ese pecado que tenemos todos, pues está Pero al final de multiplicado cuentas, por millones en los Al políticos. final de cuentas, Felipe, ¿por qué llegan los políticos a hacer política? Porque se creen salvadores, porque creen que ellos tienen la solución a todos los males, Claro, porque pero- creen que ellos son unos más, otros menos los elegidos. Sin sentimiento de De los- Mesías no se puede ser Pero- político. De No. los Néstor, hay muchos una- usted- políticos que yo conozco. Usted mencionó Felipe, una diferencia, Néstor, y es que Luis las Ernesto, peleas esta perdóneme, vez... Si me deja, termino esta idea que no se me quede en el aire. Felipe, y usted también conoce muchos políticos, ¿cierto? De todas las Muchos. tendencias. De izquierda, de derecha, de aquí, gordos, bajitos, monos, negros. Todos, Felipe, todos se creen los elegidos para salvar al pueblo. Y todos sienten que están haciendo un sacrificio personal para salvar a la gente que se lo reclama. Y entonces usted a todos les escucha el mismo carretazo. Es que la gente me lo pidió. Y entonces todos tienen una cosa celestial, de Claro, pero- mesiánica. Sí, Claro, el Mesías. pero todos, además, todos Néstor, en mayor o elegidos menor de Dios. menor El medida. error ahí es pretender que el producto es la persona. Entonces, como todos están vendiendo a sí mismos a la persona, se vuelve un problema de egos. Y en realidad habría que trasladar que la venta, entre comillas, la propuesta sea la protagonista y no la persona. Y aquí también extraño que en las campañas, que en este proceso que no se le ve todavía cómo se está decantando, pero que es urgente que se decante antes de diciembre, haya propuestas políticas y no sencillamente alrededor la de la peleadera. descripción de la persona. Esto último que dice María lo Consuelo, cual, Néstor. Dicho lo cual, Luis Ernesto, que tampoco es un gran descubrimiento, que la política es de egos, de vanidades, de mesías. No, eso no es nuevo, sí. Entonces Sí. comienza la gente a decir, el mío es el más humilde, el mío es el más coherente, el que más me entiende es fulanito de tal. Y allí es donde todo comienza a revolverse y Pero, no Néstor, tiene usted- salida. Usted arrancó esta conversación mostrando las diferencias que hay, curiosamente esta vez, entre los dos bandos. El bloque de la derecha, que es donde más peleas, acabamos de enumerar las 4 peleas que cuenta Carmona, y el bloque de la izquierda, donde está Iván Cepeda, y de pronto sí, algunas escaramuzas en los candidatos al Senado, pero la historia de Colombia había sido que la derecha se unía rápidamente, no había peleas entre los candidatos de la derecha, y la izquierda siempre vivía dividida. Paradójicamente están al revés ahora. ¿Y por qué? Porque en el bloque de la derecha es donde sienten que tienen mayor posibilidad de ganar la presidencia de Colombia. Entonces la lucha ahí es a muerte, la lucha ahí es sin principios y sin escrúpulos. Y paradójicamente el único que tiene claro, y en esto coincido con María Consuelo, que tiene claro que la presidencia de la República no se gana peleando contra el de al lado, diciendo que usted es un ¿Quién? ladrón, un corrupto, sino se ¿Quién? gana con propuestas, es Álvaro Uribe. Si usted se fija las redes de Álvaro Uribe Vélez, Ok. él se la pasa mandando mensajes, está hablando para el empleo, la problemática de la energía, está haciendo foros con jóvenes, está haciendo propuestas, le está hablando a las preocupaciones y a los dolores de la gente. A la gente no le importa si es que en el Centro Democrático el encuestador se llama A o se llama B, a la gente no le interesa si Vicky Dávila cree que Abelardo de la Espira, no, a la gente lo que necesita es que le solucionen el día a día. Y Álvaro Uribe Vélez, que es como el jefe natural de Pero ese ¿sabe bloque, qué es lo que lo tiene pasa? claro, solo que no le hacen caso. Luis Ernesto, que en estas peleas... Ese es el problema. En estas, El problema es que Álvaro Uribe no es candidato. Sí, no sé si A nada. si no le hagan caso, Felipe, pero es muy fácil en estas peleas, que es en lo que están todos, en la descalificación, como dicen Felipe ustedes, los abogados, intuito persone. ¿No es Sí, verdad? es un desastre están lo que estamos en- viendo. Quiere decir, Felipe, el capítulo de hoy, a 4 meses de las elecciones, a 6 meses de las presidenciales, el capítulo de hoy es insultadera, descalificación. Todos están en la horrorosa pelea de la mezquindad política, cuando la gente efectivamente yo creo que está esperando algo un poquito más Y interesante. cada uno de ellos, llámese como se llame, si hay un triunfo de Iván Cepeda, serán los responsables del Pero ahora- futuro desastroso de Colombia. Pero ahora que mencionan a Iván Todos y Cepeda, cada Felipe, uno de ellos. Usted los ve De a los todos que han estos casado de la- esas peleas innecesarias. Felipe, a los gobernadores, a los del Centro Democrático, a Abelardo, a Vicky, usted los ve pensando no en ellos,
sino en lo que nos espera el año entrante? No, claro que no, Néstor. No, es que mire. Sí, yo sí veo algunos. ¿A quién ve, Felipe? Veo, por ejemplo, a Abelardo, veo a David Luna pensando en eso. Sí veo Sí, gente pensando en eso, en el futuro. Aquí hay unos más y hay otros menos. Quiero ver Pero qué va a decidir no el doctor veo a Abelardo nosotros, de la no veo- Espriella en diciembre sobre si él va a ir o no a la consulta de marzo. Si está pensando Pero en general- realmente en el país ¿Quién? o no, por ejemplo. Abelardo de la Espriella, por ejemplo. Él ha dicho que sí va. Sí, Él ha Bueno, dicho está que sí. pensando en un pedazo en general- del país, ¿no? Porque es que en hablamos general como no si hay todo el Los que han sentido país de dicho que quisiera no van ganara con la Nelson derecha. Fajardo y Vicky. De a uno, Andrés, lo escucho. Néstor, mire, estábamos comparando izquierda y derecha. En la izquierda, Pacto Histórico, Colombia Humana, etcétera, todos esos grupos. ¿Hay rivalidades? Sí. ¿Hay odios? También. ¿Hay agravios, envidias, etcétera? Todo eso hay. Pero lo tramitan internamente porque tienen sentido de organización, tienen sentido de propósito, tienen un ideario, tienen un sentido de proyecto, y eso en el otro lado no existe. Primero porque se quedaron únicamente en la parte reactiva. Le faltó una cosa, Andrés. Tienen un jefe que se llama Gustavo Petro. Pero Y tienen fíjese que gobierno. incluso, Y tienen- pero además del jefe hay organización, seguro. hay órganos, hay comités políticos, hay procedimientos, hay procesos. Es decir, es lo que han hecho, déjeme decirlo, Néstor, en términos de mecánica política, es absolutamente increíble. Y al otro lado, que hay individualidades. Juego de individualidades, 30 o 35 personas que cada uno de ellos cree que puede ser presidente de este país o que tiene derecho a hacerlo. Por más que se hable de consultas, por más que se hable de si se van a someter o no a tal mecanismo en marzo, ya no hay organización, no hay programas, no hay estructura, no hay nada de eso, y eso, Néstor, es una ventaja muy, muy, muy grande que hay en el otro lado de esa ecuación. En ese contexto, Pero Néstor, por ejemplo, recuerden ustedes para apoyar el argumento de Andrés. María José Pizarro, mire cómo se sacrificó Sí, María eso. José Pizarro. Incluso declinó ser la cabeza de lista al Senado a pesar de que se lo habían No, prometido. a Y eso me Gustavo refiero. Bolívar. Imagínese También. usted. Bolívar también, pero digo eso, lo que quiere decir es hay una jefatura natural. Claro, que es la hay del un jefe. expresidente, que es la O sea, del le toca presidente. ejercerla Hay un- al expresidente Claro, Uribe. claro, y aquí Hay un Toca jefe. ejercerla. Y para empezar es que no hay, yo creo que hay varios errores. El primer error es que creemos que la torta se divide en dos y no se divide en dos. Hay una izquierda y efectivamente hay una derecha, pero como se sabe, hay un centro que suele ser más grande que los otros. Cuando a la gente le preguntan de qué lado está, la mayoría de la gente contesta que no está ni del uno ni del otro lado, ¿Y qué es el y que más nosotros se estamos divide? hablando como si todos estuvieran en alguno de esos dos lados. No, así no pasa. Eso es lo primero. Lo segundo es que buena parte de lo que está pasando en el sector de la derecha, que efectivamente es el que se está tratando de juntar, pero ese es solo un sector de la política y de la sociedad colombiana, tiene un problema, que tiene una sensación de fracaso. En este momento siente que va a perder, que a diferencia de lo que no me acuerdo alguno de mis compañeros dijo, siente que como van a perder la elección. Y además cada individuo, y que cada uno, alguno de estos dijo ¿Quién está Luis sintiendo que va a Ernesto. perder? Yo no he visto Luis a Ernesto ninguno. dijo, por el contrario, No que será, sienten que van a ganar. Héctor, no Exacto, veo a ninguno es que yo viendo estoy que va a perder, creyendo que contradiciendo, va a perder. estoy Héctor, no contradiciendo será- a Luis Ernesto. No será pero al lo que revés, estoy diciendo que es precisamente porque ven posibilidades de ganar. no, están en las garroteras. cero. La garrotera si usted mira la garrotera es de un fracaso individual, no necesariamente colectivo. Todos están sintiendo que se hundieron. La pelea de Vicky, por ejemplo, es porque ella hace 2 meses creía que iba a ser la presidenta de Colombia y hoy entiende que sus posibilidades son remotísimas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, mire usted la carta de Héctor Olimpo, el exgobernador de Sucre, le está diciendo a los compañeros, fracasamos, incluso creo que utiliza la expresión, creo que utiliza la palabra fracaso, fracasamos en nuestra propuesta, etcétera. Y en el fondo, cada uno está sintiendo que hicieron un esfuerzo, consiguieron una plata, sacrificaron tiempo Pero a de su estas familia, alturas, Héctor, etcétera. Para nada, porque ninguno de esos va a ganar la presidencia de Colombia. A estas alturas declarar Néstor, derrotada una es que- candidatura. ¿Y entonces Felipe, quién la va a ganar según usted? hay muchos factores, me pero parece la un fábula del poquito- cangrejo. Me parece un poquito apresurado. Todavía hay unas encuestas parciales, estamos a 6 meses. Decir que fulanita perdió o que fulanito ya ganó
todavía tal vez le sugiero no ensillar sin traer las bestias. Esto todavía, Felipe, estamos en porcentajes relativamente menores. Las campañas tienen encuestas y no hay un candidato que descolle. Hay unos que pueden estar un poquito más separados, otros un poquito más rezagados, pero todavía falta mucha tela por cortar. Sí, pero hay una fábula que ayuda a entender lo que está pasando, que es la del cangrejo. Si usted mete un cangrejo en un balde, sale fácil. Si mete muchos cangrejos en un balde, no sale ninguno, porque el que va subiendo lo jalan los demás. Y tenemos un sistema político que es como un balde, primero lleno de cangrejos, porque es un sistema político hiperfragmentado, sin partidos, sin reglas claras. Y en ese balde hay mucho colero, y los coleros sin capacidad electoral pues tienden a tratar de atajar al de arriba. Lo de las consultas, por ejemplo, es un esfuerzo por tratar de meter a los que van adelante en el balde para ver si se lo canibalizan. Y lo otro es que tenemos un sistema político muy contaminado por el populismo y no hay populistas respetuosos. Hay unos que atacan a todos, como Vicky, como táctica de destrucción, y otros más sofisticados como Abelardo, que reservan sus ataques al verdadero enemigo para no crecer competidores agresivos. Porque el populismo consiste en criminalizar a los otros y santificarse ellos. Pero sí, hay muchos en ese balde, pero yo solo le veo por ahora, puede cambiar, estrategias claras, con posibilidades, al petrismo, a Abelardo y a Fajardo. Los demás los veo en un caos muy de... Y no es, Álvaro, y no es por coincidencia que las encuestas, las internas, marcan eso. Hay 3 personas, Felipe, que lideran hoy, que están al frente de las encuestas. Así es. Cada partido está haciendo. ¿Que son quiénes? Claro que pues Cepeda en la que izquierda. acaba de mencionar Álvaro. Yo Sí, estoy, curiosamente, es la primera vez creo que estoy de acuerdo con Álvaro en ese análisis. La encuesta... No hay Felipe, más. Sin embargo, la encuesta que conocemos... Marque una rayita, 738. Voy a marcar rayita, pero no, no se- por supuesto. No se le olvide que la Totalmente. encuesta que... Yo Cepeda, prefiero esperar Fajardo encuestas, y Abelardo. yo prefiero Ahí está el Yo cuento. prefiero esperar Señor. encuestas Claro. serias. Aurelio, adelante. Sí, con Ricardo, empezando con Ricardo. Yo estoy ahí con Ricardo. No se le olvide que la encuesta sobre la que se ha hablado, se ha pontificado, fue pagada por unos candidatos. Después dijeron que por unos empresarios. y al Pues que hay final no varias supimos ni quién fue encuestas, la que la Aurelio. pagó. Usted creo que me está hablando... Bueno, la que yo conozco, no, yo soy de periódico ahí, yo no sé nada más, yo no conozco entre telas de ninguna campaña. Entonces, de la que se ha sabido, de la que se difundió, esa fue pagada por unos empresarios o unos candidatos, eso no se sabe, y ya sabemos de qué se hacen cuando las pagan algunos terceros. Ahora, a mí no me parece que sea nuevo en la política la peleadera. ¿O no se acuerdan de las peleas de Turbay con Lleras? ¿O no se acuerdan de las peleas de Mariano con Laureano? Esto en Colombia es de vieja data. Lo que pasa es que ahora está más exacerbado porque en eso coincido con algunos de mis compañeros, los partidos se diluyeron, las ideologías se ¿Sabe cuál es la acabaron diferencia? y ahora no hay sino ismos. Claro. Estamos en la política de los ismos. Los viquismos, los abelardismos, los petrismos, Esa pelea etcétera. de Turbay con Lleras. Yo, en cambio... Esa pelea de Turbay con Lleras que usted me dice, esa fue hace 40 y pico de años. Y sí, Y no, eran, pero do- eso, pero, y pero eran- y eran dos casas liberales. Ahora son 100. Turbay. Ahora son 104. 100 candidatos. Y cada Correcto, candidato pero, de Néstor, estos, el que descolla, tiene el 7 Y o el 8%. partidos Ahora, débiles. Los que hablan de la paz al interior del petrismo, pero por favor, qué mala memoria. Acuérdese del agarrón de Gustavo Bolívar con Daniel Quintero. La paz en el petrismo vino porque Quintero tuvo que ser mutis por el foro. Haga de cuenta que Quintero estuviera vivo, a ver cómo estaría eso. A ver cómo estaría esa peleita Néstor, mire, dentro del 7 de la petrismo. mañana, O sea, 40 minutos. aquí no hay sino Uno de los agendas partidos- personales María y nada Consuelo, más. perdone un segundo. En todo caso, Pero no menciona el innombrable. todavía es muy temprano. Estoy revisando los datos de la encuesta del 2017. En diciembre, Iván Duque iba de sexto. Tenía a Sergio Fajardo, a Gustavo Petro, a Vargas Lleras, a Humberto de la Calle y a Marta Lucía Ramírez arriba. Lo que quiere decir que estamos crudos todavía para decir que solamente hay 3 candidatos posibles. O sea, aquí De acuerdo, el de acuerdo. dato que se demuestra del 2000
del 2017, diciembre del 2017, encuesta Inbamer. Por esta época, hace 4 años. Iván Duque iba de sexto. Hace 8 años. Iba de sexto. Sergio, no, hace 6. No, en el 18, diciembre del 17. Diciembre del 17. Okay, hace 8 Iván años, Duque entonces. iba sexto en diciembre del 17 y al final terminó siendo presidente. 7 de la mañana, 41 minutos. Lo mismo pasó con Álvaro Uribe en el 2002. En el 2001, en diciembre del 2001, Álvaro Uribe estaba de segundo, de tercero, pero Horacio Serpa era el virtual presidente casi que en primera vuelta y la historia fue completamente distinta. Entonces, claro que las fotografías cambian y las encuestas hoy son fotografías, pero lo que sí marca todas las encuestas o y seguramente la conversación de quienes nos escuchan es: hoy el bloque ideológico no es ni de izquierda ni de derecha, son dos caudillismos que han gobernado Colombia o que han estado liderando la opinión en Colombia, uno alrededor del expresidente Álvaro Uribe y uno alrededor del hoy presidente Gustavo Petro. Esos son los únicos dos equipos que están jugando hoy en la cancha. Y esos dos equipos no quiere decir que el candidato de esos dos equipos, de alguno de esos dos equipos, gane, pero van a ser los que definan cómo se juega el partido, cuáles son las reglas de juego del partido, y los candidatos que no quieran meterse a alguno de los dos equipos se pueden quedar o de espectadores o de árbitros. Ese es un buen símil. La cancha, lo que pasa es que hoy está llenísima de jugadores, y los jugadores están dándose codo. En segundos, una de las peleas yo sé políticas. que En segundo, saludo múltiples... al expresidente Andrés Pastrana aquí en Mañanas Blue, a quien el presidente Petro en esta insultadera le dice que es el responsable de la decisión de Estados Unidos de ponerlo preso. Eso es la teoría del presidente Petro. Antes me iba a decir, discúlpeme, Héctor. No, le iba a decir, Néstor, que yo sé que hay múltiples ejemplos de cómo parecería que 6 meses antes de la elección es muy temprano y que algunas personas que antes no existían terminan ganando o compitiendo, pasando a la segunda vuelta. Prácticamente en todas las elecciones hay ejemplos de eso. Aquí mis compañeros han mencionado unos, pero uno puede mencionar al propio Rodolfo Hernández hace 4 años, que seguramente si lo buscáramos en una encuesta estaba de 6 abajo. Meses antes de la elección prácticamente no aparecía, sí. o Antanas Mocus en el año 2010, que 6 meses antes de la elección no aparecía y llegó a la segunda vuelta. Entonces sí, hay múltiples ejemplos, pero quiero decirles que esta vez eso no va a pasar. Esta vez hay solo 3 candidatos posibles. ¿Cuáles son los nombres de las casillas? No sé, no lo sé. Pero bueno, sí, ya hay una llena que se llama Iván Cepeda, que es más Petro. Lo representa un señor que se llama Iván Cepeda. No queremos más Petro y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa y a juntarnos con quien sea, hasta con el diablo, si nos toca, para que no haya más petrismo y acabar el neocomunismo. Esa casilla está en blanco, pero yo me atrevo a vaticinar que lo va a ocupar un señor que se llama Abelardo de la Espriella. Y va a haber una tercera casilla de los ciudadanos que creen que esa pelea no es el problema de Colombia y que al contrario hay que bajarle el volumen a la pelea. Y hay una tercera casilla que por ahora la va ocupando Sergio Fajardo y que probablemente él la ocupe. Esos son los 3 candidatos que van a competir por la elección presidencial en Colombia en el mes de mayo. Yo no lo sacaría. No, Pinzón no existe. ¿Y Roy tampoco, según usted? Héctor, yo puedo estar... porque Roy sí está en una campaña furibunda. Pero hay una cantidad Roy tiene todo el país lleno de vallas. Felipe, déjeme decir una cosa para terminar. Por otro lado, eso es cierto, seguramente ese reduccionismo es lo que va a primar en la campaña electoral, pero hay por otro lado una cantidad de gente buena, decente, serios, que no logran despegar en las encuestas. ¿Sabe por qué? Porque no están en la peleadera, porque no están en el like, porque no están... Es que no sé si esa peleadera les ayude o les desayude, Néstor, yo no lo tengo tan claro. Sí. Es decir, no sé si Vicky esa pelea contra Abelardo le favorece o la desfavorece, no lo tengo tan claro. En segundo saludo... Pero ya que menciona a Roy, para cerrar, sí. Ojo con Roy, entre otras cosas, porque si usted une a Roy con Juan Manuel Santos... Si Roy le llega a ganar, Felipe, la candidatura en la consulta, la interpartidista de marzo, a Cepeda, Roy va a ser un jugador. Pero es que, ¿sabe que yo creo que Roy no va a ir a consulta con Cepeda? Cepeda se va a ir solo hasta mayo. Roy va a hacer una consulta de centro y Roy está en contacto con todos los políticos, con todos, diciendo que él es la garantía de que aquí no va a haber persecución y de que él mantendrá la institucionalidad. Roy es muy hábil. Roy siendo Roy. Muy hábil. Son las 7 de la mañana, 45 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.